de algunas máquinas. Bueno, ustedes avísenme, hay, hay algo que va a suceder en el momento en que yo empiece a presentar mi pantalla y es que yo ya no los voy a ver más, así que voy a quedar ciega al chat. La idea es que usemos el chat, ya que todos vamos a tener los micrófonos apagados para que no se sumen los ruidos externos de todos. Nos vamos a manejar con el chat. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer, la van expresando ahí. Mientras yo esté compartiendo mi pantalla, no lo voy a ver a eso, pero hay un equipo acá de gente que va a estar atenta a todo lo que ustedes vayan consultando y registramos todo eso para que lo vayamos retomando. ¿Sí? Acá estoy, Andrea. Ah, Meggy, qué bueno. Bueno, bárbaro, listo, estamos grabando, vamos a subir esto después para los que se la pierdan o para los que no puedan estar hoy acá. Bueno, entonces ahora sí, Meggy, vos sos mis ojos, yo empiezo con la ¿Cómo practicamos? Dale. Vamos a compartir. A ver. Ahí, compartir. Muy bien. Ahí está, ¿se ve ahí mi pantalla? Sí, ahí empieza, sí, Perfecto. Bien. Bueno, la idea es comentarles un poquito, si bien Pau ya les contó cómo se formó esto, pero tenemos este ciclo de seminarios a través de los cuales queremos ofrecerles herramientas de distinto tipo para ayudarlos en lo que hemos visto que venía haciendo falta al momento de generar nuestros espacios curriculares en un entorno virtual, que por ahora nos toca que sea completamente virtual y que esperamos que pronto simplemente se conviertan en un complemento, pero que tenemos que hacerlo y que viene bien y este empujón nos sirve. Acá les muestro como para que tengan idea cómo estamos organizados. De todas maneras, si ustedes ya han entrado a nuestra aula virtual, tienen esta información sobre los seminarios, la temática de cada uno. Nos hemos organizado, como hay mucha gente y nos gustaría que justamente sea un intercambio entre todos y que no sea solamente nosotros contándoles cosas, hemos organizado en unos días, que van a ser los martes y jueves, que estaban previstos, con estos seminarios en los que por ahí participamos un poco más nosotros. Y después, al día siguiente de cada seminario, un espacio de tutoría para que ya nos dediquemos más a las dudas, a las consultas o a las inquietudes que vayan teniendo ustedes y que nos las puedan expresar y que podamos hacer trabajar más en detalle lo que a cada uno le haga falta. Por ahí va a haber temas que requieran más, supongo que la parte más técnica. Hoy no vamos a empezar por las cuestiones de la tecnología en sí misma, sino que hoy vamos a dar un marco a todo esto. Pero es como para que ustedes lo tengan en cuenta, entonces les vamos a pedir que hoy a través del chat nos vayan expresando cualquier inquietud o comentario para que no se lo olviden. A veces esas cosas dan ganas de decirlas en el momento, entonces van a quedar registrados ahí y nosotros mañana, si hay gente interesada en que discutamos o consultarnos algo, nos ponemos de acuerdo para reunirnos en una tutoría que también va a ser por mí, pero que ya es solo con quienes lo necesiten o quieran. Si somos muchos, nos podemos dividir en grupos, nos vamos a ir organizando en función de las necesidades que ustedes tengan. Y ahora sí vamos a empezar a charlar un poquito sobre el tema de hoy, que es ofrecer una visión pedagógica de la educación virtual. Porque no es que vamos, no se asuste que no es que vamos a empezar con teorías así de la pedagogía profunda, sino que es tocar este tema desde una visión que es mucho más global, porque cuando pensamos en los entornos virtuales, en las aulas virtuales y demás, nos concentramos mucho, nos enfocamos en la parte más técnica, ¿sí? El miedo más grande que tiene la mayoría es cómo armarlo, cómo subir un archivo, si voy a poder saber hacer un cuestionario. En eso es donde más radica la preocupación y la concentración. Sin embargo, antes de poder pensar en eso y de tener que preocuparnos en eso, debemos empezar a pensar las cosas desde otro lado. Y eso es lo que les proponemos hoy un poquito para que lo charlemos y lo reflexionemos entre todos. Y hemos planteado estos dos objetivos para hoy,
que es acordar criterios pedagógicos y didácticos para aplicar en las planificaciones de las clases virtuales como apoyo a la presencialidad en nuestra facultad. Justamente es esto, acordar criterios, ¿sí? Que entre todos podamos avanzar de una manera conjunta y compartir experiencias relativas a esta planificación y a los resultados obtenidos ya en los espacios curriculares que implementaron todo este cursado virtual en estos meses. Ya contamos con una experiencia, con errores, con aciertos y con cosas que son importantes compartir. A los que nos tocó empezar el primer cuatrimestre de cursado, nos agarró de repente, no estábamos preparados para esto y por ahí fuimos como avanzando de manera un poco más rápida y menos planificada. Y bueno, bastante bien no fue, pero creo que hay acá algo muy rico para compartir y que a los del segundo cuatrimestre los encuentra ya más listos, más preparados, más atentos, con más tiempo para planificar y está bueno que podamos ayudarnos a que todo se vaya construyendo de la mejor manera. La educación mediada por entornos virtuales, ya sea completamente a distancia, como en la modalidad que se denomina B-Learning, yo la pongo en inglés porque es la forma más común de que la encuentren o que se la mencione, que ese B-Learning es de Blended Learning, que es el aprendizaje combinado, que combina lo presencial con lo virtual. Y es lo que nos estamos nosotros planteando, ¿no es cierto? Y eso implica, antes que cualquier otra cosa, antes que empezar a meternos en nuestra aula virtual, requiere un cambio de paradigma. Pero yo acá, en esta imagen, pongo a la educación en mayúsculas, más allá de que sea virtual o no virtual. Porque en general hace ya mucho tiempo que se viene planteando un cambio de paradigma, de enfoque en la educación. Incluso antes de que empezáramos a incluir a las tecnologías, hace varias décadas ya que se habla de una educación más centrada en el estudiante, en una participación más activa. Y nos cuesta a los docentes cambiar esa visión, nos cuesta dejar de ser los protagonistas, nos cuesta dejar de ser quienes les entregamos toda la información. Entonces, tenemos que empezar un poco desde ese lado y detenernos a repensar nuestros verdaderos objetivos. Eh, ¿Qué es lo que verdaderamente queremos que nuestros estudiantes aprendan? Y que van un poco más allá, es sentarse a reflexionar y a pensar, lo deberíamos hacer siempre, pero a veces estos momentos así de crisis y de cambios de alguna manera obligados nos ayudan a detenernos a pensar, porque a veces vamos como muy automáticamente en nuestra tarea y nos olvidamos de eso. Y esos objetivos que están en una planificación, que a lo mejor se escribió hace mucho y que la vamos renovando, que a veces los leemos y a veces no, pero aún cuando los leemos, no sé si somos del todo conscientes de lo que estamos poniendo ahí y de si no deberíamos a lo mejor tener en cuenta algunos cambios. Recién una vez que tenemos esos objetivos, podemos integrar a la tecnología para que nos ayude a alcanzar esos objetivos. Entonces es desde ahí donde tenemos que posicionarnos para empezar a pensar. Y que esa tecnología planteada en función de cumplir estos objetivos, podamos ubicarla en un escenario flexible. Nuestra educación ahora tiene que ser pensada desde un escenario flexible que pueda adaptarse a contextos específicos, que no son los mismos en cualquier lugar del mundo y que no son los mismos en cualquier momento. Y si no, miremos la situación que nos toca vivir ahora, que no estaba contemplada por ninguna planificación, ningún plan de estudio, ni en los planes de nadie, y que se nos presenta y tenemos que actuar y enfrentarla. Les dejo esta frase que no es mía y que dice: la educación virtual llegó para quedarse a través del B-Learning. Y bueno, a ver qué pensamos de esto. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta la tecnología y sin dudas, en ningún momento se pone en duda de que la tecnología pueda reemplazar lo presencial. Hay cosas que son irreemplazables, muchos. Nuestras carreras son carreras pensadas desde lo presencial. Entonces,
nunca vamos a poder convertirla en una carrera a distancia. Hay otras que sí, que fueron pensadas de esa manera, hay otro tipo de aprendizaje que se da para un entorno totalmente virtual, no las nuestras. Sin embargo, este complemento tecnológico está presente ya hace mucho, nos ofrece un abanico de posibilidades diferentes y está bueno, como decía Paola hace un rato, que esta preparación y todo esto que estamos invirtiendo en este momento, que nos toca porque tenemos que dar nuestras clases virtuales, lo aprovechemos y lo pensemos porque va a ser capitalizado si luego logramos integrarlos a una enseñanza o un aprendizaje combinado. Y esto ocurre también porque eh, la información disponible hoy en día online es ilimitada. Nuestros estudiantes ya no necesitamos centrarnos en darles información porque esa información la tienen. Cada vez está más fácil y más disponible. Si bien todavía hay algunas diferencias y no todos tienen el mismo acceso a la conexión, etcétera, pero cada vez eso ocurre más. Entonces, tenemos que pasar a sistemas que estén más basados en proyectos o en tareas que en los exámenes tradicionales, que esos exámenes tradicionales se basan justamente o están concentrados en los conceptos, en la información meramente. Las únicas fuentes de información ya dejaron de ser hace rato los textos o la lección del profesor, para pasar a metodologías diferentes, donde los alumnos pueden acceder a la información, trabajarla, procesarla, hacerlas propias, para luego poder resolver actividades, sacarse dudas, y eso es lo que se llaman las metodologías de clases invertidas, ¿sí? Donde el alumno entonces tiene contacto primero con el material, trabaja sobre eso y el docente no es que queda sin ninguna actividad o le sobra el tiempo o deja de tener un papel importante. El docente tiene que acompañarlo y dedicar ese tiempo que antes lo dedicaba a dar una lección a la interacción, a la verdadera interacción, ya sea cara a cara cuando eso es posible y que es lo ideal, o a través de estas situaciones online en vivo en donde se puede interaccionar y consultar a los estudiantes, preguntarles, verlos actuar, presentarles situaciones problemáticas y realmente asegurarnos de que estén aprendiendo, ¿sí? Entonces, lejos de separarnos, este tipo de metodología nos ayuda a dedicarle más espacio, más tiempo a la interacción con nuestros estudiantes y orientarlos en ese aspecto. Y como justamente de eso se trata, de los estudiantes, ellos son los protagonistas, para ellos armamos todo esto, para ellos dedicamos nuestra tarea. Y por ahí no viene mal preguntarnos quiénes son nuestros estudiantes. ¿Son iguales que los que recibiríamos hace varios años? ¿Qué necesitan? ¿Qué competencias creemos que ellos deberían desarrollar para ser buenos profesionales y buenos ciudadanos también? Porque una educación integral tiene que tener en cuenta eso. ¿Qué tipos de aprendizajes buscamos que construyan? ¿Y en dónde nos estamos enfocando para eso? Un cambio importante, ya un gran avance, sería enfocarnos en el desarrollo de competencias, corrernos un poquito de solo los conceptos, que por supuesto que necesitamos que aprendan conceptos, necesitamos asegurarnos eso, que manejen un lenguaje técnico adecuado y un montón de cosas que son muy concretas. Pero necesitamos hoy en día, sobre todo, que desarrollen competencias, habilidades, procesos cognitivos que se vayan complejizando gradualmente a lo largo de la formación y que son lo que va a garantizar que no importa que la información avance, que cada vez haya más, que vayan cambiando los contextos, porque de esa manera nos aseguramos que nuestros estudiantes van a estar preparados para lo que les toque hacer en el futuro. Un ejemplo de cómo ver esto de las competencias está a través de esta taxonomía de habilidades de pensamiento que Bloom diseñó o propuso hace muchísimas décadas. Esta misma taxonomía ha sido retomada primero por las personas que trabajaban con él y después fue actualizada incluso en función de las competencias tecnológicas que también hoy en día es importante que se desarrollen.
pero se sigue basando en estos verbos, en los que en esta escalera que vemos en la pantalla, avanzamos desde habilidades de pensamiento de orden inferior a habilidades de pensamiento de orden superior. Y estos verbos, recordar, comprender es un escalón más allá, lograr aplicar eso que comprendimos, poder analizar, evaluar y finalmente crear, que va como más allá. Hay varios verbos que nos pueden ayudar a hacer esto concreto, imaginarnos a través de qué actividades, por ejemplo, podríamos ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar estas competencias. Esto es simplemente como para mostrar un ejemplo de algunas de ellas, en los que están incluidas también las competencias tecnológicas y cosas, actividades que podemos hacer mediante la tecnología. Pero a esto yo le agregaría como conceptos muy importantes que sí nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que además necesitamos que aprendan a comunicarse y a trabajar colaborativamente. Volvemos entonces ahora, si logramos repensar eso, podemos repensar esos objetivos que por ahí estaban más, como decimos siempre, pensados a partir de los temas y de los conceptos que están en nuestro programa, en nuestro listado de temas del programa de la asignatura. Y es a partir de eso que entonces vamos a poder avanzar y elegir, sí, ahora qué estrategias utilizar para enseñar y cómo evaluar, ¿sí? Pero se forma una red bastante más compleja en la que, teniendo en claro todo esto y partiendo siempre de estos objetivos claros que hemos redefinido, en elegir una vez que elegimos estrategias de enseñanza, vamos a pensar a través de qué recursos o herramientas las podemos vehiculizar, qué actividades podemos proponer a nuestros estudiantes, cuáles van a ser los criterios con los que vamos a evaluar. Si sabemos qué queremos que aprendan, va a ser más fácil definir los criterios para evaluar a nuestros estudiantes y elegir los tipos, las formas y los instrumentos de evaluar, que son mucho más variados que los que por ahí nos imaginamos. Entonces, ahora sí podemos pensar qué tenemos que tener en cuenta para diseñar nuestra aula virtual. ¿Sí? Tenemos claro cómo queremos enseñar, qué queremos que nuestros estudiantes aprendan. Podemos empezar entonces ahora sí a pensar en nuestra aula virtual. Y en esto es importante saber que no se trata simplemente de adaptar el curso que teníamos hecho de forma presencial, trasladarlo y pegarlo en nuestra aula virtual. Reemplazar las horas de teórico que dábamos en un aula presencial por un Meet en el que estamos 2 horas hablándole a nuestros estudiantes de la misma manera. Tenemos que repensarlo y transformarlo. Para eso tenemos que tener en cuenta el contexto en el que estamos. Los objetivos, como siempre, el tiempo. Los tiempos acá se manejan de una manera diferente, pero necesitamos ser conscientes de eso. Los tiempos que vamos a dedicar como docentes a esa tarea y el tiempo que les va a requerir a nuestros estudiantes responder a lo que les pongamos. Y también seleccionar los recursos que vamos a incluir en nuestra aula virtual. Dado que el curso lo estamos haciendo para nuestros estudiantes, primero tenemos que ser empáticos con ellos y ponernos en su lugar. Esta situación que yo pongo acá... Andrés, habla un poquito más fuerte ahí o se escucha acércate al mejor. micrófono. ¿Sí? Ahí está mejor, entonces me acerco más al micrófono. Sí. Este estudiante que yo planteo acá dibujado está en una situación ideal porque está en un ambiente apropiado, con buena luz, con su computadora, todo ordenado, tranquilito. Y bueno, no siempre nuestros estudiantes cuentan con eso, de la misma manera que los docentes no siempre contamos con esa condición. Lo mismo que nos pasa a nosotros y todas las dificultades que nos ha tocado atravesar en este tiempo, que incluyen estar en nuestra casa, no tener nuestro espacio y nuestras horas así definidas para nuestro trabajo, compartir los dispositivos que tenemos y los espacios con nuestra familia que también los necesita. Lo mismo le pasa a los estudiantes. Entonces, tenemos que pensar en cómo preparar a los alumnos para la enseñanza online. En primer lugar,
que esa cuestión de que son nativos digitales, que se manejan a full con las redes sociales, que todos tienen su celular y demás, no implica que verdaderamente sepan trabajar adecuadamente. Y una de las cosas que implica el trabajo en el aula virtual no solamente significa acceder al aula virtual, descargar los recursos y organizarse, sino, por ejemplo, saber trabajar de manera colaborativa, participar activamente, y usar algunos software específicos. A veces nos sirven como buenas herramientas usar determinadas aplicaciones, por ejemplo, que son muy buenas, pero que no podemos asumir que todos van a saber utilizarla. Nos tenemos que preguntar si tienen buen acceso a Internet, qué dispositivos tienen, cuáles serán sus principales dificultades, porque esto nos va a ayudar a definir también, por ejemplo, si da para generar situaciones de enseñanza sincrónica, como es por ejemplo este tipo de clases o un chat o lo que fuera, o si vamos a tener que resignar eso y poner más énfasis en los recursos asincrónicos, que son muchos y que nos permiten igual interaccionar y estar conectados, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta. Al momento de ir a empezar con nuestra aula y organizarla, es importante tener en cuenta que un aula ordenada y atractiva, por ahí nosotros la estética y un montón de otras cosas no es lo que más nos importa, o a veces, bueno, no logramos concentrarnos en eso porque nos estamos preocupando por cómo subir esos contenidos y demás, cómo adaptarlos, cómo transformarlos, pero es importante tener en cuenta esto, que una aula ordenada y atractiva que presenta la información necesaria y no excesiva, que la sabe dosificar, que va mostrando gradualmente la información a medida que vamos avanzando, como ocurre en lo presencial. Nosotros no le damos toda la información y todas las clases teóricas en un día, sino que vamos de a poco avanzando. Lo mismo necesitamos que ocurra en un aula virtual. Eso facilita el aprendizaje, facilita que el estudiante se encuentre, se ubique, se sienta cómodo, le dé confianza. Dentro de esa estructura y de esa organización, nuestro campus académico tiene una propuesta y una línea, así como ocurre a todo nivel. Es el lugar, es como nuestra aula, como nuestro edificio de la facultad. Es importante que los estudiantes sepan dónde encontrarnos, dónde encontrar cada cosa, así como saben en la facu en qué aula tienen los teóricos, en qué cátedra encuentran el docente para una clase de consulta. De la misma manera, tienen que saber manejarse y encontrarse en estas aulas virtuales. Y por lo tanto, es importante que mantengamos una identidad y una estructura compartida en todas las aulas de nuestro campus académico, que sin dudas cada asignatura o cada espacio curricular tiene sus características y le dará su impronta, habrá más elaboradas, menos, pero hay como ciertas cuestiones mínimas que es importante que todos se las demos en común para facilitar su orientación. Si les parece, si bien les voy a dejar esta presentación, que por supuesto la vamos a subir en el aula virtual con algunos ítems y algunos puntos básicos, si les parece, podemos ver algún aula virtual como para encontrar ciertas estructuras. Un modelo que ustedes pueden tomar como ejemplo y sin querer ser ejemplares en eso, pero puede ser la estructura que le hemos dado a la aula virtual de nuestros seminarios. Yo que me parecía interesante compartir por ahí un aula virtual que estuvo funcionando durante este cuatrimestre, que no la elegí porque sea el ejemplo a mostrar, sino porque es una en la que yo tengo la confianza de poder ser crítica y de compartirla. Si les parece, entonces me salgo de la presentación y les muestro cómo estuvimos trabajando en el aula virtual de biología celular, que es la asignatura en la que yo estuve trabajando este cuatrimestre. Una cuestión que ayuda mucho a la organización es ubicar nuestros temas, ordenarlos en pestañas, ¿sí? La otra forma es hacerlos en secciones o en temas que van uno debajo del otro. Ese formato a veces hace que la información se haga muy larga y siempre tengamos que irnos hacia abajo y se hace más difícil. En cambio, ordenada por pestañas nos permite ordenar un poco mejor.
En una pestaña general, que siempre es importante que esté, uno puede dar la presentación de la materia. Nosotros, por ejemplo, acá elegimos explicar, dimos un videito de bienvenida, pero sobre todo explicar la modalidad de trabajo, cómo se le iba a ir dando la información por semana, cada semana se iba a agregar un tema, cómo se iban a organizar las consultas por vías sincrónicas, las actividades, qué actividades eran obligatorias y cuáles no, el cronograma de la materia completa para que ellos ya se tranquilicen y vean cómo van. Les explicamos que iban a tener varios días para trabajar en cada tema, con una fecha límite de entrega de las actividades para organizarnos. Les presentamos además el equipo docente. Nosotros muchas veces estos listados largos no son los más aconsejables, sin embargo nosotros le dimos mucha relevancia a que los estudiantes identificaran a los docentes de su comisión para poder empezar a trabajar en esos grupos. Y les dábamos el enlace directo a la vía de comunicación directa con ese docente. Otra cuestión que nosotros implementamos y que les pusimos en esta pestaña general, que fue la que tuvieron abierta los primeros días, como para entrar en clima, es que respondieran a un cuestionario. Nosotros casi todos los años les damos un cuestionario, como una encuesta al comienzo de las clases, y este año nos pareció más importante todavía, porque ahí aprovechamos para consultarles, para conocer algunas cuestiones de los estudiantes que nos ayudan a llevar a los grupos, y en este caso era muy importante, por ejemplo, saber cuántos disponían de internet, si disponían de computador o si iban a tener que trabajar de un celular, si trabajaban, si la cuarentena los había agarrado en su casa o no, si estaban en el interior o en Córdoba. Y la verdad que esa información nos ayudó un montón y nos permitió identificar estudiantes que necesitaron un apoyo extra. ¿Sí? Y bueno, y por supuesto, además... ¿Respondieron bien, Andrea, los todos chicos? respondieron. Además, como era la única actividad que tuvieron los primeros días, respondieron todos. Y fue muy útil. Hasta ahora nosotros ya hemos tomado el segundo parcial en biología celular porque es una materia corta. Y por ejemplo, para eso, para decidir, para seleccionar los horarios, algunos estudiantes que, por ejemplo, no contaban con buena conexión y necesitaron que les mandáramos material por mail, se los mandábamos. Así que la verdad que para nosotros fue súper útil. Y siempre dejar abierto un foro de consultas generales, ¿sí? Andrea, vos ahí qué puedes decir que tenemos que tener en cuenta para armar entonces nuestra aula. ¿Cuáles son los factores o los ítems más importantes? Bueno, en primer lugar, eso, definir la modalidad, ordenarla bien. Este banner, que lo hicimos caserito, pero en general todas las aulas virtuales tienen un banner hecho por Claudio que los hace muy lindos y que mantiene también una identidad con el título y los logos institucionales. Explicar la modalidad, un cronograma y la forma de trabajo, a los chicos los orienta mucho. Luego, para cada tema, ya si nos vamos, elegimos un tema cualquiera en los que nosotros organizamos, teníamos un video de cuestiones teóricas, pero que no era un teórico completo. Los teóricos normalmente duran 2 horas y estos videos eran de 9 minutos en promedio, algunos un poquito más, pero la mayoría duraban menos de eso. Teníamos que seleccionar los temas que verdaderamente valía la pena desarrollar a través de un video. Por ejemplo, no cuestiones que fueran así como de un aprendizaje más directo, sino que implicara integrar varios conceptos o cuestiones de dinámicas o equilibrios que les cuesta un poquito más entender. Entonces, se seleccionaron temas claves para expresarlos a través de un video. Esto es una cuestión que nosotros usamos siempre en nuestros prácticos para presentar la temática. Nosotros tuvimos que adaptar nuestros trabajos prácticos que se desarrollaban en un laboratorio y tuvimos que cambiar ya esta cuestión que era lo más importante y lo más lindo, que era mirar el microscopio óptico, la tuvimos que sacar de la cuestión y enfocar nuestros trabajos prácticos de otra manera. Ahí sí hubo que repensarlos, y entonces en cada uno les presentamos el tema, los objetivos a desarrollar y las actividades que se centraron en actividades en las que les planteábamos alguna introducción, los poníamos en clima de lo que íbamos a trabajar,
les dábamos actividades, les explicábamos con qué modalidad entregarlas, que no les quedara duda de cómo tenían que hacerlas, en qué tipo de archivo, dónde subirlas, si el trabajo era individual o grupal. Y les presentábamos actividades. Nos centramos, por ejemplo, mucho, nuestros prácticos se centraron más en la interpretación de textos, en el análisis de situaciones problemáticas aplicadas a la agronomía, en preguntas, y tratamos de presentarles imágenes de microscopía, tanto sacadas por nosotros años anteriores en los microscopios ópticos, que es lo que ellos hubieran visto, como aprovechar también para mostrarles otras cosas. Una cosa ya que veo acá que es importante recalcar, y es que en cada material que nosotros preparemos es importante que incluyamos las fuentes, ¿sí? Nosotros en cada imagen de cualquier tipo, en los textos que trabajamos, si bien este era un texto que nosotros reelaboramos y lo armamos a partir de todos estos artículos, lo ponemos, en todas las imágenes que usamos, incluir eso también por ahí parece obvio, pero es importante recalcarlo. Y después el formato de las actividades, que tratamos de que fuera más o menos similar. Una cosa en cuanto a la estructura es que nosotros hemos usado los iconos que son compartidos por todas las aulas. Hay más de un estilo, pero en general estos eran los que veníamos usando, de contenidos, recursos y actividades. Entonces, en cada tema, no importa qué pestaña ellos abrieran, se iban a encontrar con estos mismos iconos, donde iban a encontrar, siempre les cargábamos el capítulo del libro para que leyeran, recursos que eran opcionales, como por ejemplo algún video, y las actividades obligatorias. Nosotros las organizamos por comisiones para que cada docente se organice, y en cada tema, en la parte de interacción, un foro de consulta para ese tema específico. De alguna manera, con esas cuestiones básicas nos ayudaron a guiarnos y a trabajar bastante bien, y tuvimos una respuesta bastante linda por parte de los estudiantes. Andrea, acá preguntan si se puede ingresar al aula de biología para ver esos contenidos, pero aunque no se puede ingresar a esa porque son solamente los profesores los que están habilitados, quizás se pueda usar la del seminario. Eso está poniendo Claudio. Sí. Claro, no, la de biología, cada asignatura creo que solamente pueden ingresar los estudiantes que están matriculados y los docentes de esa asignatura. De todas maneras, si a alguien le interesa verla, por supuesto que se puede, pero no quería poner esa como el modelo de lo ideal, sino compartirla desde la experiencia de haber vivido este cuatrimestre así. Vamos a tratar nosotros de reflejar también un poco todo esto en el aula virtual de los seminarios. Así que bueno, esto de todas maneras queda. ¿Qué cosas entonces tener en cuenta en general, más allá de estas cuestiones más estructurales? No se preocupen que los seminarios que vienen, que van a ir más a la parte técnica, van a poder ver en detalle cómo subir los archivos, las cuestiones para armar los videos, cómo hacer los cuestionarios, cómo subir una tarea. Todo eso lo van a ir viendo paso a paso en cada uno de los otros seminarios. Esto es simplemente el pantallazo general como para ir pensando y diseñando. Lo ideal es que cada uno empiece ya a trabajar en su aula virtual, porque en ese es así como les van a empezar a surgir las dudas y cómo van a poder aprovechar mejor los seminarios de la parte ya más específicamente técnica del uso de las herramientas y los recursos. De manera general, una cosa que yo acá les dejo también es que es muy, pero muy importante fomentar la participación y la interacción, no solo entre docente y alumno, sino entre los estudiantes, porque si no se sienten muy solos, como nos sentimos nosotros solos. Yo en este momento que estoy hablándole a la cámara, por ejemplo, no sé si se durmieron, si ya se fueron. Está bueno. Están todavía, están. Bueno, me quedo tranquila, no me quedé solita. Pero esa sensación la vivimos, y no solamente en estas situaciones que son en vivo, sino que a veces uno prepara un montón de cosas, arma material, y sin la respuesta de los estudiantes, nos quedamos solos, nos faltan herramientas, y lo mismo le pasa a ellos. Necesitan nuestras devoluciones, necesitan nuestro feedback, y necesitan interaccionar con sus compañeros. Por eso crear un ambiente colaborativo
es sumamente importante. Pensemos en actividades donde se pueda. Hay asignaturas donde el número de estudiantes es muy grande, como las de los primeros años, pero aún así, a través del trabajo en las comisiones, se pueden hacer un montón de cosas interesantes. Realizar un seguimiento continuo de cada alumno es esencial, ¿sí? Ver si les vamos a pedir actividades, las tenemos que ver, si podemos hacer el seguimiento de si están ingresando al aula virtual o no, por ejemplo. Otra cosa a tener en cuenta es que a veces nos copamos con estas ganas de darles cosas y a veces no es lo mejor dar demasiado. No es conveniente saturar a los estudiantes con demasiada información. Entonces, por ahí, darles de manera clara qué esperamos, qué es obligatorio y qué no, los ayuda mucho. Y después, tener en cuenta que no están trabajando solamente en nuestra asignatura, que al mismo tiempo están cursando otras materias, que también pueden tener algunas actividades con horarios fijos, que van a tener que distribuir su tiempo de estudio y de responder a actividades de todas esas materias, cuando vienen las épocas de los parciales también. Entonces, bueno, no olvidarnos de eso, ¿sí? André, me dicen acá los chicos que aprietes ocultar para que no se vea el cartelito que dice de compartir, dejar de compartir. Ahí está, listo, ahí les estaba tapando parte. Bueno, y ahora, si siguen todos ahí, si quieren que hagamos una pausa, si quieren que hagamos el coffee break y cada uno se busque un mate o renueve el agua, me avisan y lo hacemos, ningún problema. Pero ahora el tema que viene es un tema que por ahí nos preocupa a todos, ¿no? Y es el tema de la evaluación. Y yo les quiero plantear, acá que no son palabras mías, sino de una autora que trabaja muy bien este tema, evaluar para aprender y que logremos instalar ese pensamiento en nuestra cabeza, el evaluar para aprender. Y pensar y volver a preguntarnos, yo los estoy llenando de preguntas. ¿Para qué evaluamos verdaderamente? ¿Qué evaluamos? ¿Qué estamos evaluando a través de nuestros instrumentos? ¿Cómo sabemos los docentes que se han alcanzado los propósitos de enseñanza? ¿Y cómo pueden saber los estudiantes a través de nuestras evaluaciones si realmente han aprendido? Hacernos estas preguntas seguramente nos va a ayudar a plantearlo de otra manera. Y les trajimos acá esta frase que la encontró Maggie y que me gustó mucho, y dice: hemos confundido el acto de aprender con el de aprobar exámenes. No es lo mismo evaluar que examinar, ni evaluar que calificar. Aprender no es aprobar exámenes. Y a veces es como que ya esto se ha hablado muchas veces y pareciera un tema trillado, pero en definitiva el momento en que estamos aplicando nuestras evaluaciones pareciera que volvemos siempre a lo mismo y que el objetivo final es de tener esa nota para saber si promocionan, si quedan regulares, si quedan libres. Y los chicos lo viven de esa manera, y si lo viven de esa manera, debe ser porque nosotros se los estamos planteando de esa manera. Entonces, para que ellos lo vean de otra forma, nosotros necesitamos verlo de otra forma. Y acá les traigo, para compartir y para que no me estén escuchando solo a mí, la voz de una persona, se llama Neusan Martí, ella es química, es profesora emérita del Departamento de Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una persona que viene trabajando hace muchísimo en la didáctica de las ciencias experimentales, es muy respetada en el tema. Y en esta entrevista, que acá la hemos acortado para ver solamente unos fragmentitos, ella va a responder a 3 preguntas. Algunas van a aparecer ahí medio rápido, pero yo se las digo por adelantado para que sepan de qué nos va a estar hablando. La primera pregunta, cuando ella empiece a hablar, era ¿cómo iniciar el cambio necesario en la educación? ¿Sí? Todos hablamos de un cambio, que hace falta cambiar, pero ¿cómo iniciar ese cambio? La segunda pregunta es ¿qué le recomendarías a un docente con miedo al cambio? Que somos muchos, el miedo al cambio lo tenemos en la vida cotidiana y en nuestra tarea no está exenta. ¿Y qué significa innovar en educación? Así que son unos minutitos nomás y los invito a verlos, espero que se vea bien. Y bueno, y todo es muy sabido que si cambia la evaluación, lo has de cambiar todo.
sea, que cambiar la evaluación requiere cambiar cómo trabajan en equipo, cómo se ayudan entre ellas, qué enseñamos, cuándo enseñamos, cómo, etcétera. O sea que la evaluación, si cambias la evaluación, si empiezas por la evaluación, lo cambias todo, seguro. Si haces un buen cambio, evidente. Bueno, yo le diría, si primero de todo intentaría que analizara cuáles son los problemas y si la forma de actuar los resuelve. Y si no lo resuelve, pues vamos a ver entre todos, con otros, qué caminos vamos encontrando para superarlos. Por tanto, uno que se resiste, pues es animarlo a probar. El gran problema es que en la educación los resultados no se ven a corto plazo. Por tanto, quiere decir que detrás ha de haber personas que cuando no sale bien, pues volvamos a probarlo, volvamos a intentarlo, etc. Hay docentes que no los cambias, por eso. Bien, es una palabra que hoy se habla mucho, pero claro, innovar no es cambiar, porque podríamos cambiar a cosas. Tenemos buenos ejemplos en nuestra sociedad que se va a cambios que vuelven al pasado en vez de ir al futuro. Por tanto, la idea importante es cambiar para mejorar. Pero aquí lo importante es definir qué entendemos por mejorar. ¿Qué es una escuela mejor que la de antes? Y claro, en esto es muy importante el objetivo. Si el objetivo es conseguir personas responsables, solidarias, este es uno. La mejora irá por aquí, innovar para mejorar en eso. Si el objetivo es que aprendan a responder exámenes memorísticos, claro, la innovación va por otro camino. Bueno, nos hace pensar un poquito y es interesante lo que plantea y al menos yo acuerdo con ella. Lo que nos plantea entonces es esto, que si queremos pensar en nuevas formas de aprender, tenemos que pensar entonces en nuevas formas de la evaluación. Y para eso podemos utilizar además vías innovadoras para aplicarlas. Esto es en toda la educación en general, sin necesidad de entrar a lo virtual o a lo tecnológico. Sin embargo, podemos repensar la evaluación en todos los aspectos y traerla también a nuestra educación y a nuestra enseñanza virtual y hacer uso y aprovechar la tecnología en todas las instancias. Los entornos virtuales de aprendizaje nos ofrecen múltiples recursos para eso, ¿sí? No son los únicos, siempre está esto claro, ¿sí? Vamos a volver a la vida presencial y vamos a volver a nuestras evaluaciones presenciales que nos dan seguridad, que podemos ver a nuestros estudiantes. Lo que plantea acá es que hay además otras formas, otros recursos y herramientas que nos pueden ayudar a la evaluación y principalmente la evaluación que toma más importancia aquí es la evaluación formativa. La evaluación formativa bien pensada, que nos permite seguir el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, que nos permita valorar de manera continua esos aprendizajes, que nos permite identificar dificultades y logros, tanto para los chicos como para nosotros, y que nos permita hacer un verdadero análisis de los resultados. Y en ese aspecto, las aulas virtuales nos ofrecen una ayuda muy grande porque en el aula virtual queda todo registrado y nos da una información muy completa y muy importante si sabemos aprovecharla. También va a estar eso incluido en los próximos seminarios, cómo analizar lo que tenemos. Nos deja información sobre cuánto tiempo tardaron en responder, qué tipo de preguntas, cómo entraron, cuánto tiempo leyeron, cuántas veces entraron al aula, cuántas veces vieron un video, no sé, un montón de información que es importante que nos da datos. ¿Para qué? Para tener información que nos permita reflexionar, detenernos a pensar a ver si vamos bien o vamos mal, planificar qué vamos a hacer para mejorar, tomar decisiones
cuando hace falta, y reorientar la práctica educativa si fuera necesario. A lo mejor nos da datos de que vamos espectacular y eso sería genial, pero generalmente alguna cosa encontramos que podemos ajustar. Y eso nos está pasando ahora. Los que tomamos el primer parcial y pudimos ver un montón de cosas, reajustamos varias de esas para tenerlas en cuenta en el segundo parcial, por ejemplo. Y si tuviéramos que encarar una educación similar a esta para el año que viene, seguramente muchas cosas las haríamos distintas. Pero una cosa importante es que la evaluación online nos facilita algo que tampoco estamos muy acostumbrados a hacer, y que es poner en práctica la autoevaluación, que fomente el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Necesitamos estudiantes autónomos. Lo que pasa es que vienen mal acostumbrados y nosotros los malcriamos un poco más. Y están acostumbrados a que les demos y que tomemos de manera así como todo muy, muy estructurado. Pero la autoevaluación es súper importante. Y se pueden usar muchos recursos, que no solo para la evaluación formativa, sino que algunos pueden tenerse en cuenta para la evaluación sumativa también. Hacer proyectos colaborativos, si hay espacios curriculares que se prestan para eso, es una estrategia genial. Que ellos trabajen en grupo, vayan generando algo a lo largo de un proceso. Nos permite incluso conocerlos y poder evaluarlos como para poder calificarlos. Pero si no, al menos como para ver el proceso que ellos van trabajando. Mini cuestionarios de autocorrección. Se les puede dar cuestionarios en los que ellos vayan poniendo en práctica, ejercitando los conceptos principales que vamos viendo y ellos mismos sepan si cómo les va o no. Entrega de trabajo a través de tareas es como una tarea, un recurso muy clásico del aula virtual. Les da actividades, ellos descargan un archivo o generan un archivo que vuelven a subir al aula virtual, y a través de la tarea nosotros podemos corregirles, hacerles devoluciones, subirles un archivo con las correcciones y demás, y se genera este feedback donde ellos nos entregan algo y nosotros les devolvemos algo sobre esa tarea que realizaron. Foros de debate con la guía docente. Los foros son geniales y se saben usar bien, la verdad que son muy buenos. No da para hacerlos con grupos extremadamente grandes, pero sí si acotamos en grupos o en comisiones, y se pueden hacer discusiones muy enriquecedoras a partir de textos que les demos, o de una noticia, o de una frase, o de unas preguntas guía, pero sobre todo fomentando que opinen entre ellos, no que cada uno responda a una pregunta que les damos y nosotros le digamos si está bien o está mal, sino que se genere una verdadera discusión que imitaría algo que pudiéramos hacer en el aula. Trabajos colaborativos por wikis. Las wikis es un recurso que nos ofrece Moodle, y que sería como un documento compartido. Si no tuviéramos wikis, se podría hacer perfectamente ese trabajo en documentos compartidos de Google, por ejemplo, pero son espacios donde todos los estudiantes pueden construir sobre una determinada temática, o podrían ser glosarios también, y hay muchos más. Pero sobre todo, al margen del recurso que elijamos, o para elegirlo adecuadamente, si nosotros logramos cambiar la visión de la evaluación y posicionarnos desde la evaluación auténtica, que integre la evaluación por competencias, no nos olvidemos de eso, que favorezca la autonomía en el aprendizaje y en la metacognición, que sea coherente con las corrientes pedagógicas actuales que se centran entonces en un alumno con una participación activa, y que permita seguir el aprendizaje a través de todo el proceso, de todo el cursado. Ahí, si logramos eso, verdaderamente vamos a dejar de preocuparnos, de centrar toda nuestra preocupación en cómo lograr que los alumnos no se copien. Porque cuando hemos estado diseñando todos los instrumentos de evaluación, esa era la preocupación mayor, ¿sí? ¿Cómo trasladar, por un lado, la evaluación que ya teníamos, el parcial que veníamos dando los años anteriores, al formato digital? Y cómo evitar que nuestros alumnos se copien. Y bueno, sí, está bueno que no se copien, pero yo creo que si nosotros hacemos buenas preguntas, utilizamos instrumentos adecuados, apuntamos a que se pongan en juego un montón de habilidades, y bueno, podemos asumir que la evaluación se va a realizar como si fuera a libro abierto, ¿sí?
y podemos empezar a pensar en otras cosas. Hay un montón de estrategias y de tips que también van a ver en los próximos seminarios de cómo hacer adecuadamente un cuestionario, como para hacer que las preguntas sean aleatorias, que sean secuenciales, que no puedan volver atrás con un tiempo límite. Hay un montón de cosas que nos van a ayudar a evitar eso. Sin embargo, por ahí, más que preocuparnos en si copian o no copian, que podemos preocuparnos en si aprendieron o no aprendieron y si ese instrumento nos está dando esa información. Entonces, para elegir el instrumento de evaluación adecuado, al igual que en la modalidad presencial, esto no cambia, se debe considerar entonces cuáles eran nuestros objetivos y en función de esos objetivos tener claro con qué criterios vamos a guiar nuestra evaluación. Esos dos aspectos van completamente de la mano, uno guía al otro. Estos criterios de evaluación además nos facilitan a ponernos de acuerdo entre el equipo de docentes y seleccionar mejor los instrumentos que nos van a ayudar a cumplir con esos criterios, nos van a ayudar a ponderar y a calificar de manera por ahí más justa y menos subjetiva. Pero además es importante que se los demos a conocer a los estudiantes, que no sea solo una guía para los docentes, sino que los alumnos tengan claro cuáles son esos criterios y de esa manera puedan prepararse mejor para esa evaluación y saber que estamos hablando el mismo idioma y que no nos vamos a encontrar con sorpresas. Entonces, como algunas herramientas de evaluación virtual para las evaluaciones sumativas, que son las que en general más nos preocupan, contamos con diferentes recursos, poniendo creatividad, pensándola bien, las posibilidades son infinitas, pero como yo sé que por ahí nos cuesta y que yo también apuesto que esto es un proceso y que los cambios no se dan de un día para el otro, si queremos pensar en acercarnos al estilo de evaluaciones que veníamos usando, tenemos algunas herramientas clásicas. Para pruebas orales, ya sean los exámenes finales o los espacios curriculares que les guste evaluar de esa manera, y bueno, sería esta vía, pruebas orales a través de Meet. Si no, puede ser el recurso de la tarea que ya les mencioné antes, que ellos trabajen sobre algo y nos suban la tarea en una fecha determinada. Esa tarea pudo haber sido realizada de manera individual o grupal, sobre una temática, un análisis, lo que sea. Y si no, las evaluaciones que por ahí se acercan más a las evaluaciones que hacemos presenciales con un montón de estudiantes que todos rinden a la misma hora, en el mismo momento, es a través de los cuestionarios. ¿Sí? Que como ya les dije, quédense tranquilos que van a ver en detalle todas las formas de configurarlo para que se acerquen más a la idea que ustedes tengan para sus parciales. Pero entonces, ¿qué cuestiones tener en cuenta? Como para ir cerrando este tema concreto de generar nuestros instrumentos de evaluación, y es no perder de vista que van a ser evaluaciones a libro abierto. Nada va a impedir que nuestros estudiantes tengan su libro abierto, por ahí no en un oral donde los estamos viendo, pero en los parciales a través de cuestionarios o de tareas, y pueden tener material disponible. El tema es que a lo mejor no nos molesta eso, sino que nos interesa que todo lo que tienen en ese libro lo sepan aplicar. Por eso entonces deberíamos realizar preguntas en relación a la aplicación de esos conocimientos, proponer comparaciones, por ejemplo, o transferencias a situaciones problemáticas. Son mejores en esos casos las preguntas abiertas que las que presentan opciones, a pesar de que las de las opciones se corrigen automáticamente y nos alivian mucho la tarea. Las que están abiertas las tenemos que corregir de forma manual, por supuesto. Una cosa que es importante, ya pensando por ahí un poco más en los chicos, es que ellos conozcan con anticipación el formato y las pautas. ¿Sí? Que no sea una limitación al momento de la evaluación, los nervios de si lo van a hacer bien o mal, que tienen un tiempo límite, que tienen un solo intento. Si ellos se encuentran por primera vez con esa situación, tal vez se concentren más en eso que verdaderamente en aplicar los conocimientos y lo que aprendieron. Entonces, lo ideal es, previo a eso, venir trabajando en esa modalidad, hacer ejercitaciones y que ellos tengan disponibles
las pautas y la modalidad de esa evaluación con anticipación, ¿sí? Entonces, con eso ya tranquilo y con esos ensayos previos, sabemos que el día del examen en sí mismo, el estudiante se va a poder concentrar en demostrarnos cuánto sabe. Y bueno, ya para finalizar, pero en esto no voy a meterme mucho, sino que simplemente les queda aquí listo en esto, es no olvidarnos de algunas cuestiones que yo ya les dije un poco así superficialmente, y que es este compromiso de evitar el plagio. Así como nos preocupa que los estudiantes copien o que hagan el copiar y pegar, a veces nosotros no nos damos cuenta y también lo hacemos. Entonces, bueno, siempre enseñar desde el ejemplo, y además porque todo esto digitalizado y que están las nubes y disponibles y demás, y bueno, tenemos que cuidarnos. Entonces, evitar el plagio, que no es consciente y no es deliberado, pero que muchas veces lo hacemos y que es importante evitarlo, citando, parafraseando, pero indicando siempre las fuentes de lo que sea, de texto, de imágenes, de videos, de audios, lo que sea que pongamos, que esté puesto de dónde viene. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que vamos a estar generando un montón de recursos y de materiales, y el uso de las licencias del Creative Commons también está bueno tenerlo en cuenta, y nosotros podemos generar nuestras propias licencias. No sé si ustedes lo conocen o si lo han hecho, pero es algo muy sencillo. Uno ingresa a este enlace y te hacen preguntas en donde vos vas seleccionando si querés permitir que se comparta ese material, que se modifique, que se use con usos comerciales o no, y a partir de las selecciones que uno hace, se genera como un logo, y ese logo uno lo pega. No sé si ustedes lo habrán visto, pero al inicio de esta presentación yo puse el logo de Creative Commons, y también, por ejemplo, los créditos de las imágenes y de las plantillas que usé para esta presentación, como una forma de ejemplificarlo, que son cosas sencillas, pero que por ahí vale la pena. Pero así como mensaje final, ya para que se puedan levantar de la silla, invitarlos a que compartamos con los alumnos nuestras expectativas, nuestras inseguridades, las necesidades de feedback, y que los invitemos a involucrarse, que no estamos en lados separados de la pantalla, sino que podemos formar una comunidad juntos y trabajar en conjunto de la misma manera en que lo estamos haciendo nosotros ahora, y que es tan importante que podamos reunirnos y avanzar sobre esto juntos. Los pongamos a ellos también porque lo están viviendo de la misma manera que nosotros, y a veces no nos damos cuenta de eso, que tenemos todo eso en común, y que si estamos siempre todos del mismo lado, se avanza mejor. Así que bueno, muchísimas gracias por prenderse en esta propuesta, por estar hoy acá, por compartir con nosotros, y por haberse bancado este rato acá todos juntos. Ahí dejo de compartir mi pantalla. Y bueno, no sé cómo van, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que haya surgido. ¿Algo que no, en el chat no surgió nada, ninguna pregunta, Andrea, en el chat. Bueno, ya les van a surgir cuando empecemos con la parte más técnica y empecemos a poner manos a la obra. Así que... Sí. Muchas gracias, Andrea, y las cosas que se fueron preguntando las fueron respondiendo los otros miembros de la comisión asesora en el chat, así que creo que quedó todo claro. Bueno, ¿Vos querías preguntar algo, Ariel? No, simplemente, ¿cómo les va? Hola a todos y todas. En realidad, solo transmitirles el saludo del decano Marcelo Conrero, que no ha podido estar, les hubiese gustado darles la bienvenida hoy a este curso, y agradecerles este esfuerzo que están haciendo todos los docentes de la facultad en poder llevar a cabo este cuatrimestre tan atípico para nosotros. Así que, bueno, él recién me transmitió que le hubiese gustado estar, pero está en una reunión de decanos, así que, bueno, simplemente transmitirles el saludo de él, nada más. Bueno, y antes de terminar, hay dos personas. Grosso, que solamente tiene el apellido, y hay una persona que tiene iniciales en su presentación, y no sé quiénes son. AMM es una de las personas para poder registrar quién es.
Es Alejandro Moroni, no te preocupes, Pati. Ah, bueno. Y André, nos preguntan si el video lo vamos a subir al campus. Sí, lo subimos. Quedó grabado. Preguntan si la presentación la vamos a subir. También, vamos a subir la presentación por un lado y la grabación con todo por el otro. Así cada uno, el que quiere, ve lo que le haga falta. Una cuestión que es para aclarar es que hemos empezado un poco al revés con la parte de evaluación, en una discusión ahí en buenos términos dentro de la comisión, en función de las necesidades de cerrar este cuatrimestre. Es como que hemos ido un poquito al revés de lo que hacemos en la vida real, pero la idea era darles herramientas para lo que se viene, que es ajustar el parcial 2 y las otras evaluaciones que vamos a tener prontamente. Bueno, y que mañana nos estaríamos viendo con las dudas que surjan, y tratando de ver si quieren algo puntual para el taller de mañana, que sería a la misma hora, a las 18. Sí, por ahí este tema no sé si les genera tantas dudas como los otros, pero por las dudas, mañana a las 18 nosotras vamos a estar, sí, acá pregunten si no es el jueves. El próximo seminario, con la temática que sigue, que es los instrumentos de evaluación y los cuestionarios, es el día jueves a las 18. Así todos los seminarios van a ser martes y jueves. Lo que vamos a hacer intercalados son como unas tutorías, sobre todo pensando en los seminarios que vienen más adelante de cuestiones más técnicas, donde por ahí uno quiere mostrar su pantalla y decir, no sé cómo arreglar esto, o cómo subir algo. Entonces, esta temática que por ahí es más general y más de charla, no sé si necesita una tutoría. De todas maneras, por si alguien tiene alguna duda, alguien que está empezando a